usted lo que está provocando es un choque de trenes y quiero recordarle que su radicalismo a lo que está provocando es a una decadencia de la Generalitat de Cataluña. Por favor, señor Puigdemont, no se niegue al diálogo, no apueste por la fractura, por la división o por el conflicto en Cataluña. Usted tiene la capacidad de corregir errores, rectificar caminos y crear entendimiento allí donde ahora hay división y conflicto. Señor Puigdemont, el Gobierno de España se ha movido, está enviando señales. No se quede haciendo la estatua, no se quede haciendo la estatua. El auténtico dilema para los catalanes está entre los que quieren instalarse definitivamente en el conflicto y aquellos como nosotros, como el Partido Popular de Cataluña y como la inmensa mayoría de la sociedad catalana que apostamos por superarlo. ¿Podemos contar con usted y con su Gobierno? Con la actual actitud creemos que no, pero tenemos esperanza y tenemos voluntad de que dé el primer paso. Gracias.